el sol que a todos envuelve, así es su palabra de amor. Escuchemos el Evangelio de hoy, sábado 24 de octubre de 2020. Celebramos a San Rafael Guízar y Valencia. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 16. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo. Comentario a la palabra de Dios por José de Jesús Martínez Ferrer, misionero vicentino, originario de Texcoco, Estado de México, profesor de Filosofía y Teología en el Seminario de Cristo Rey y Santa María de Guadalupe en Texcoco, Estado de México. El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús como el buen pastor, quien da la vida por sus ovejas. Y esto nos lleva a reflexionar, primero, sobre lo que significa ser un buen líder o un buen servidor en la sociedad, en la comunidad, en la iglesia. Hay una notable diferencia, como nos dice el texto, entre ser un buen pastor y ser un asalariado. El buen pastor se compromete a servir con gran responsabilidad, se mantiene fiel en su ministerio, se desgasta por lograr el bien de la comunidad al grado de entregar su propia vida. En cambio, el asalariado solo cumple mínimamente con el trabajo que se le ha encomendado por una remuneración económica. No tiene compromiso ni entrega con la gente que tiene a su cuidado. Hoy podríamos preguntarnos, ¿qué tipo de líder o servidor soy en la familia, en la sociedad y en la iglesia? ¿Cuáles son mis motivaciones verdaderas para realizar mi trabajo o servicio? Quienes servimos en la iglesia siempre debemos recordar que todo ministerio o puesto de autoridad viene de Dios. Es Él quien nos da la oportunidad de colaborar en su viña. Y si tenemos la responsabilidad de guiar, enseñar, animar o conducir a otros hermanos, hay que cumplir dicha encomienda con gran solicitud y esmero, imitando a Cristo, sin caer nunca en actitudes de vanagloria, presunción o autoritarismo. Algo que debe distinguir al pastor, servidor o líder por encima de todo son las actitudes de caridad, disposición, humildad, bondad y entrega. El segundo aspecto que podemos meditar es sobre la relación del pastor con las ovejas. Esta relación es íntima, cercana y profunda, en la cual el pastor conoce a las ovejas y ellas lo conocen a él. Por un lado,
Si Jesús es realmente nuestro pastor, estamos llamados a conocerlo cada día más, a conocer su palabra y sus enseñanzas, y a vivir una comunión estrecha con Él. Y por otro lado, nosotros como servidores o líderes, estamos llamados a buscar relaciones más humanas y fraternas con aquellos a quienes servimos. Para alcanzar tal objetivo, es necesario fomentar el respeto, la empatía, la valoración de las personas, la gratitud, la urbanidad, etc. El buen pastor también se preocupa por integrar a otras ovejas, tal vez dispersas o alejadas, para formar un solo rebaño. Es decir, él promueve siempre la unidad y el sentido de comunidad. En este día hay que preguntarnos, en mi actuar cotidiano, ¿soy factor de unidad o de división? ¿Me esfuerzo por construir una iglesia más unida, solidaria y fraterna? Hoy necesitamos ser buenos líderes en los ambientes sociales y de trabajo y en la misma iglesia, pues hay muchos lobos que amenazan con destruir o dispersar al rebaño. La mentalidad individualista, el materialismo, el afán de lucro, la superficialidad y el egoísmo. Hay que estar muy atentos para no dejarnos llevar por la corriente del mundo. El Papa Francisco nos dice en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, en el número 78, que hoy se puede advertir en muchos agentes pastorales, incluso en personas consagradas, una preocupación exacerbada por los espacios personales de autonomía y de distensión, que lleva a vivir las tareas como un mero apéndice de la vida, como si no fueran parte de la propia identidad. Con respecto a esta crisis de algunos pastores, el Papa continúa diciendo, ahora en el número 80 del mismo documento, se desarrolla en los agentes pastorales, más allá del estilo espiritual o la línea de pensamiento que puedan tener, un relativismo todavía más peligroso que el doctrinal. Este relativismo práctico es actuar como si Dios no existiera, decidir como si los pobres no existieran, soñar como si los demás no existieran, trabajar como si quienes no recibieron el anuncio no existieran. Pidamos a Dios sabiduría y un corazón generoso para ser en verdad buenos servidores en su iglesia. Que así sea.